Bienvenidos a Susurros de Terror. Soy Abel, y esta noche tengo para ti un nuevo relato que pondrá a prueba tu valentía. Hay reglas que nunca deberían romperse, y una de ellas es la que escucharás hoy. La historia lleva por título: Nunca abras la ventana después de medianoche. Así que baja la luz, ponte cómodo, y deja que mi voz te acompañe en la oscuridad. Siempre escuché a mi abuela repetir la misma advertencia: nunca abras la ventana después de medianoche, sin importar lo que escuches allá afuera. De niño me parecía una superstición absurda, una de esas frases que los viejos usan para asustar a los nietos y que se porten bien. Pero con el tiempo, esas palabras fueron quedándose grabadas en mi memoria como un eco que se repetía cada vez que la noche se volvía demasiado silenciosa. La casa donde crecí estaba en un barrio tranquilo, aunque con cierta fama de tener historias extrañas. Algunos vecinos aseguraban que en las madrugadas se escuchaban lamentos, pasos sobre los techos o voces que llamaban desde la calle, siempre entre las 12 y las 3 de la mañana. Yo nunca les creí, al menos no hasta aquella noche. Tenía 17 años cuando ocurrió. Era verano, y hacía tanto calor que me resultaba imposible dormir. Abrí todas las ventanas de la casa, excepto la de mi cuarto. No sabría explicar por qué, pero recordaba demasiado bien la advertencia de mi abuela. Encendí un viejo ventilador que apenas movía el aire, y me recosté con los audífonos puestos. Poco después de la medianoche el ventilador se detuvo. Pensé que había fallado la corriente, pero las luces de la calle seguían encendidas. Entonces lo escuché. 3 golpes secos y pausados justo en mi ventana. Al principio pensé que era algún amigo haciéndome una broma. Me levanté con fastidio, pero al acercarme, vi que la cortina se movía como si alguien estuviera rozándola desde afuera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No quise abrir. Me limité a quedarme quieto, tratando de escuchar mejor. Fue entonces cuando oí una voz, baja, casi un susurro que me erizó la piel. «Abre, hace calor aquí afuera». Me congelé. Esa voz no era de ningún vecino, y mucho menos de algún amigo. Sonaba débil, quebrada, como si viniera de alguien que llevaba horas repitiendo lo mismo. Retrocedí hasta la cama, intentando convencerme de que era mi imaginación, pero los golpes regresaron, esta vez más fuertes, más insistentes. «¡Abre! ¡Ábreme, por favor!». El reloj digital en mi buró marcaba las 12:37 de la madrugada. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Recordé la advertencia de mi abuela y traté de resistir la tentación de asomarme. Pero cada segundo que pasaba, la voz se volvía más clara, más cercana, casi como si ya estuviera dentro de la habitación. El silencio en la habitación era insoportable. Podía escuchar el tic-tac del reloj mezclado con esa voz insistente que pedía, una y otra vez, que abriera la ventana. Me cubrí con la sábana como si eso pudiera protegerme, pero la presión en el ambiente era cada vez más pesada, sofocante. De pronto, las cortinas comenzaron a moverse solas, como si un viento helado atravesara el cristal. Me levanté de golpe para revisarlas, y lo que vi me heló la sangre. Una sombra oscura se proyectaba desde afuera, inmóvil, recortada contra la tenue luz del poste de la calle. No era el reflejo de un árbol ni de una persona. Aquello tenía una forma humana, pero demasiado alta, demasiado delgada. «Ya casi, ábreme», susurró de nuevo la voz, esta vez tan cerca que parecía provenir del vidrio mismo. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Quise gritar, pero nada salió de mi garganta. Fue entonces cuando el pestillo de la ventana empezó a moverse, como si algo lo estuviera manipulando desde fuera. El metal rechinaba lento, hasta que un clic retumbó en el silencio. El seguro se había abierto solo. Retrocedí tambaleándome sin saber qué hacer. El instinto me decía que corriera, pero las piernas no respondían. Me quedé mirando cómo la ventana temblaba, como si alguien la empujara suavemente desde afuera. De pronto escuché otra cosa, pasos.
Pasos arrastrados dentro de mi habitación. El aire se volvió helado, y un olor a humedad, como de tierra mojada y podredumbre, me invadió. Miré hacia la esquina más oscura del cuarto y juro que distinguí unos dedos largos y huesudos, cerrándose al marco de la ventana, desde adentro, como si aquella cosa ya hubiera logrado pasar. Me llevé las manos a la cabeza, apretando los ojos con fuerza, repitiendo en mi mente lo único que recordaba de mi abuela. No la abras. No la abras nunca. Pero cuando volví a mirar, la ventana estaba entreabierta. La ventana estaba entreabierta. Apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que el aire helado de la madrugada se colara en la habitación. El sudor me corría por la frente, aunque sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Me acerqué con cautela, con la absurda esperanza de cerrarla de un golpe. Sin embargo, cuando extendí la mano, la cortina se infló como si alguien desde afuera hubiera exhalado con fuerza. El pestillo, que juraría haber escuchado abrirse segundos antes, estaba ahora doblado, como si algo lo hubiera forzado con una fuerza inhumana. Entonces lo escuché, un murmullo ahogado que provenía del marco. Me incliné un poco y distinguí claramente un ojo oscuro, hundido y sin brillo, que me observaba desde la rendija. «Te lo dije, ábreme», susurró con una voz que ya no sonaba humana. Retrocedí de inmediato, tropezando con la cama. El golpe hizo que mi lámpara de buró cayera al suelo, apagándose al instante. La oscuridad llenó el cuarto en un segundo, y en ese mismo instante escuché algo arrastrarse dentro. Los pasos eran lentos, pesados, como si las plantas de unos pies húmedos golpearan el piso de madera. El olor era insoportable, una mezcla de tierra, óxido y algo más, como carne en descomposición. Me obligué a levantar la mirada. Frente a mí en la penumbra había una silueta erguida. Era tan alta que su cabeza casi rozaba el techo. Lo más perturbador era que parecía doblarse de manera imposible para encajar en mi cuarto, como si sus huesos no tuvieran límite. Sentí que el estómago se me revolvía cuando aquella cosa habló de nuevo, pero esta vez dentro, sin necesidad de la ventana. «Gracias por abrirme». En ese momento entendí que ya no tenía escapatoria. No sé de dónde saqué valor, pero en cuanto escuché esas palabras, corrí hacia la puerta de mi habitación. La giré con fuerza, y no se abrió. La cerradura estaba trabada, como si alguien la sujetara del otro lado. Golpeé con los puños, grité pidiendo ayuda, pero la casa entera parecía muerta, envuelta en un silencio antinatural. Detrás de mí, los pasos se hicieron más rápidos, como si aquella cosa disfrutara de mi desesperación. Volteé solo un instante, y lo vi. Su cuerpo era una sombra deformada que se estiraba y contraía, como humo espeso, pero con brazos y piernas huesudos que rozaban las paredes dejando marcas negras. Me lancé contra la ventana con la idea de saltar, aunque estábamos en la planta alta. Prefería romperme los huesos antes que quedarme atrapado con eso. Pero justo cuando la toqué, sentí una mano helada posarse en mi hombro. Era huesuda, con dedos larguísimos que se clavaron en mi piel como garras. Un susurro gélido recorrió mi oído. «Ahora, ya eres mío». Me giré con todas mis fuerzas y la aparté. Entonces lo vi de frente. Su rostro no tenía facciones claras, solo una boca enorme llena de dientes amarillentos que parecían de animal. La abrió, y de ella salió un sonido imposible de describir, como un lamento y un gruñido al mismo tiempo. Caí al suelo de espaldas, arrastrándome hasta la cama, mientras esa cosa se inclinaba hacia mí, doblando su cuerpo como un insecto. Su boca estaba tan cerca que podía sentir el hedor de su aliento. Y en el momento en que pensé que todo acabaría, escuché algo que me dejó paralizado. La voz de mi abuela. «No lo mires. Cierra los ojos». La voz retumbó en mi cabeza. Fuerte, clara, imposible de confundir. Obedecí la voz de mi abuela. Cerré los ojos con fuerza, aunque cada fibra de mi ser me pedía ver qué estaba frente a mí.
Sentía el aliento helado de esa cosa rozándome la cara, y sus dedos apretando mis brazos como grilletes. El miedo era tan grande que pensé que me desmayaría. Entonces el cuarto tembló. Todo a mi alrededor comenzó a sonar como si el viento golpeara las paredes. Escuché cómo los muebles se arrastraban solos, cómo los vidrios vibraban, y entre todo ese caos, la voz de mi abuela repetía con furia: «¡No lo mires! ¡No lo mires jamás!». Grité con todas mis fuerzas y, de algún modo, logré zafarme de sus manos huesudas. Corrí a ciegas por la habitación, chocando con la cama, con la silla, con lo que fuera, hasta dar con la puerta. Esta vez el picaporte cedió. Abrí de golpe y salí al pasillo, sin atreverme a voltear. Mientras bajaba las escaleras casi rodando, lo escuché detrás de mí. Pasos arrastrados, pero esta vez furiosos, golpeando con violencia el piso. Parecía que la casa entera se encogía con cada avance de aquella cosa. Llegué a la sala y me refugié detrás del sillón, temblando, apenas respirando. El silencio volvió de repente, tan abrupto que me hizo sentir aún más pánico. Pensé que se había ido, pero entonces, desde la oscuridad del pasillo, una voz gutural pronunció mi nombre. El reloj de pared marcó las 3 en punto, y en ese instante, todo quedó en calma, como si nada hubiera pasado. El olor, el frío, los ruidos se desvanecieron. Pasé el resto de la noche despierto, con las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Pero desde entonces, cada noche a las 12 en punto, escucho los mismos golpes en la ventana, y sé que tarde o temprano volverás a entrar. Y así termina esta historia. Si te estremeció cada palabra, recuerda apoyarme con tu like, suscribirte a Susurros de Terror y activar la campanita para no perderte ningún relato. Soy Abel, y cada noche tengo nuevas historias que harán que mires distinto la oscuridad de tu habitación. Nos escuchamos en el próximo Susurro de Terror.